Un segundo. Ahí se puede ver la pantalla. Ahí lo vemos. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ver, ahí se ve en la pantalla. Sí, perfecto. Bueno, I muchas don't, gracias I don't have an answer for that. por la Is there invitación. something else I can help with? Por la invitación. La verdad que es un tema súper relevante y me pone muy contento poderles compartir algunos puntos de vista sobre el desarrollo de empresas de base científica. Antes de empezar, me gustaría saber un poco el público que está presente, para conocer un poco los perfiles, y en base a eso ver un poco cómo oriento más la charla. ¿Son más de perfiles científicos, más de perfil de negocios o de management? Quizás podrían agregar en el chat un poco la orientación que tienen y a partir de ahí vamos sumando puntos de vista, si les Sí, parece. genial. Por favor, en el chat, todos comenten desde dónde se están conectando y cuál es el perfil y por qué están ingresando el día de hoy, ¿no? Porque aquí lo que yo puedo ver en los que se han registrado también son parte del ecosistema de emprendimiento de nuestro país, ¿no? Que algunos son profesionales, algunos son ingenieros y algunos emprendedores. Pero ¿qué nos comentan ustedes, por favor? A todos los participantes por el chat pueden comentar. Voy a empezar yo. Igual les voy a contar un poco más sobre mí. Ahí compartí en el chat mi perfil. Si pueden ir sumando ustedes también o a qué se dedican o en qué están enfocados hoy en día, podría sumar muchísimo a la charla y agregar más valor todavía. Así es. ¿Qué nos dice por ahí? Royce Cayotopa, bienvenido también. Dair Flores, gracias por ingresar. Félix Gómez, Leslie de la Cruz. Comente cuál es su perfil, ahí está. Ya lo leemos. Bien. Gracias, Emil. Bien, bien. Bueno, podría asumir entonces que hay una tendencia más del management. Estamos sincronizados, buenísimo. Un poco les quiero contar quién soy para que me conozcan y a partir de ahí ampliar un poco más las ideas sobre esto de emprender en ciencia, ¿no? Yo soy Agus Blacker, soy de Argentina, vengo de un pueblo al sur de la provincia de Buenos Aires, sumamente agrícola. Mi familia está muy vinculada al sector agropecuario. Me formé en ingeniería industrial con orientación en management, eh, y siempre estuve muy vinculado a lo que son las corporaciones. Tengo experiencia en trabajar en empresas de grandes envergaduras internacionales y ya después me orienté más al emprendedurismo, donde empecé a hacer algún proyecto más personal, tanto como ventas de productos regionales y después ya en los últimos 5 años me empecé a orientar en todo lo que es desarrollo de empresas de base científica o de base tecnológica científica. Un poco atado a esto de ver durante mucho tiempo las limitantes que el sector productivo agrícola tiene. A mi modo de ver, los sistemas convencionales de producción basados en plantas, por ejemplo, son sistemas que en algún punto están llegando a su límite máximo de productividad y eso me hizo pensar que para el 2050 vamos a tener una crisis productiva en caso de que no se cambiase y bueno, eso me llevó a entender que hay métodos alternativos de producción, entendiendo que la ciencia podría ser una herramienta fundamental para esos nuevos mecanismos. Y ahí es donde fundé una empresa que hoy no está en funcionamiento, pero que sí logramos desarrollar ingredientes activos para la longevidad usando estos sistemas alternativos de producción. Eso me llevó a entender muchísimo, eh, no tanto la ciencia, porque no soy un científico, sí, obviamente estudié el tema, pero sí me ayudó a entender mucho la coyuntura regional y entender un poco el sector científico, por así decirlo,
porque creo que en el futuro la ciencia va a ser clave para el desarrollo de estas alternativas de producción o de soluciones basadas en ciencia para los problemas globales. A raíz de eso es que me empecé a enfocar en este nuevo segmento y bueno, por eso la invitación, muchas gracias y feliz de compartirles estas ideas que estuve pensando para transmitirles y que sea un puntapié inicial para que se animen o indaguen un poco más en este tema que es desarrollar empresas de base científica o tecnológica científica para justamente resolver problemas globales, ¿sí? Porque la ciencia es una herramienta o una tecnología quizás que impacta a nivel global. Ya vamos a ver por qué. Pero antes de empezar con emprender en ciencia, me gustaría un poco que entendamos qué es la biotecnología, ¿no? Se escucha hablar mucho de este concepto y me parecía interesante un poco indagar sobre los ingredientes que la componen para entender el dimensionamiento de la envergadura del término, ¿sí? Partiendo de la base que la biología, digamos, es la ciencia que estudia los seres vivos presentes en la naturaleza. Nosotros convivimos en un ambiente natural desde los inicios de la humanidad y la biología estudia esos seres vivos o esas estructuras y funciones que los seres vivos presentan en el entorno natural donde nosotros nos hemos desarrollado a lo largo de la historia. Se suma la química, que diríamos que es la ciencia que estudia, digamos, las propiedades y las transformaciones de la materia, y la ingeniería, que sería más orientado a procesos o a sistemas, digamos, que junto con la química y la biología se podría decir que tenemos a la biotecnología, ¿sí? Que podría decirse que es el uso de tecnologías que utilizan seres vivos o sistemas biológicos para producir productos o procesos con un fin específico, ¿sí? Cuando hablamos de biotech o biotecnología, hablamos de una conjunción de ciencias que combinadas entre sí generan un montón de outputs que dan un valor, ¿sí?, útil tanto en producto como en proceso. Y esto si hacemos un zoom en todos los proyectos o empresas o las cosas que se van dando en el día a día en este ecosistema, vemos que se combinan de diferentes maneras la biología, la química y la ingeniería para dar ese producto final. Y un poco para salirnos digamos, del concepto amplio de la materia, digamos, se podría decir que la biotecnología tiene diferentes aplicaciones basándose un poco en el producto o proceso útil que les comentaba. Podemos aplicar biotecnología a un montón de industrias. Industrias de los materiales, de los alimentos, de la producción. Inclusive, desde el lado jurídico es muy importante entender la biotecnología para todo lo que es la propiedad intelectual o lo que es el orden o la estructuración del conocimiento. Tenemos lo que es consumo, tenemos lo que es todo lo que es impacto medioambiental. Podemos decir entonces que de una combinación de ciencias podemos generar usos y aplicaciones a diferentes industrias. Y el orden mundial en todo lo que es biodiversidad y biotecnología ha decidido segmentar esos usos y aplicaciones para poder entender dónde podemos aplicar esas tecnologías que son disruptivas para un bien o un fin último. Si tienen alguna pregunta, no duden en agregarlo en el chat, feliz de responderlas. Quizás estaría bueno cada tanto agrupar las preguntas que vayan surgiendo y las vamos respondiendo en paquetes, así aprovechamos el tiempo y no nos dispersamos, si están de acuerdo. Entonces, la biotecnología es una combinación de ciencias que se aplica a diferentes industrias que ya están categorizadas y que buscan resolver un problema. Actualmente los problemas que yo estoy viendo más en foco son los que tienen que ver con problemas de la humanidad que el hombre como especie sufre y problemas del planeta que tienen que ver más que ver con los recursos disponibles en lo que es el ecosistema donde hoy habitamos, ¿no? Y cuando hablamos de problemas globales, hablamos de problemas que impactan, no importa las limitantes geográficas,
las religiones, las etnias o las creencias. Son impactos o problemas que afectan de alguna forma a la especie humana, digamos, ¿sí? Y la biotecnología permite replicar esa solución de una manera muy escalable y sustentable. Porque cuando hablamos de biotecnología o ciencia, a mi modo de verlo, estamos hablando de una tecnología que es replicable y es escalable. Quizás hoy en día las tecnologías no permiten escalar todos los desarrollos biotecnológicos, pero lo que sí creo que se entiende es que la biotecnología es sustentable y sostenible. Entonces, lo que veo que se está buscando hacer es lograr escalar de una manera cost efficient, digamos, que sea barata y que logre llegar a la mayor cantidad de personas. Esto lo hemos visto recientemente, por ejemplo, con la pandemia, donde vimos que el desarrollo de nuevas vacunas han permitido mitigar o amortiguar un poco el impacto de la pandemia en términos de la salud. O los sistemas productivos o las empresas sé que han replanteado la forma en la que hacen ciertas cuestiones justamente porque se han dado cuenta que la demanda puede crecer de manera exponencial. Y cuando hablamos de ese impacto global, usando biotecnología, hablamos de desarrollar soluciones que sean replicables. ¿Replicables en dónde? En diferentes ámbitos, que quizás con un pequeño ajuste se pueda adoptar en un escenario A, B, pero que presenta una base única, digamos. Y América Latina, y esto me parece súper relevante, comienza a ser pionera o comienza a ser un actor clave en lo que es el desarrollo de estas tecnologías que buscan resolver problemas globales, ¿sí? Tenemos empresas, por ejemplo, que están cambiando la forma de escalar. Escalar es muy caro, con lo cual el problema que buscan resolver es cómo hacemos para escalarlo más barato, como es la empresa de STAM, la cuarta empresa que está en la primera fila. Después tenemos empresas que están cambiando la forma de hacer los ingredientes de una manera más natural, como es Notco, una empresa chilena que dijo, che, hay un problema muy grave que es los ingredientes químicos o los ingredientes artificiales. ¿Cómo podemos hacer para que sean de base vegetal y que no afecte la textura y el sabor? Bueno, esa es la propuesta que está trabajando Not Company, proponiendo alimentos más funcionales, sustentables, sin utilizar recursos naturales, usando biotecnología. Y tenemos, por ejemplo, Satellogic, que hace nanosatélites. Tenemos un sistema de navegación espacial que es muy cara, satélites de gran volumen y muy caros. ¿Por qué no hacemos satélites más pequeños? Bueno, ahí un poco el uso de la ciencia, física sobre todo y matemática, y biomateriales y demás para hacer satélites más funcionales, con menos volumen y más baratos. Puna Bio utiliza microorganismos, seres vivos naturales, para que las plantas tengan más resistencias a condiciones extremas y puedan crecer de igual manera cuando la condición no es extrema. Mulek, plantas que producen proteínas animales, una locura, mezcla la capacidad de una planta para producir una proteína que viene de la vaca por lo general. Entonces vemos cómo la biotecnología toma protagonismo a problemas que están en el día a día y que la América Latina presenta un gran accionar en este ámbito. Pero ¿por qué América Latina logra este desarrollo? Bueno, a mi modo de verlo, yo lo veo principalmente por dos motivos. La primera, por un tema coyuntural de moneda y macroeconómica, somos muy eficientes en el uso del capital. ¿Por qué? Porque somos más baratos y porque también recurrimos a un gasto inicial mucho menor comparado a las grandes potencias como Estados Unidos o algunos países de Europa e inclusive Israel. Y por otro lado, contamos con un pool de talento, un conocimiento desarrollado obviamente en las instituciones públicas y privadas que se enfocan al desarrollo de I+D de base científica, que permite que, gracias a hacer efectivamente en el uso de capital, podemos generar nuevos conocimientos. Entonces, somos baratos por un lado y contamos con el conocimiento. Cuando hablo de que somos baratos, me refiero a que la coyuntura global
asume que hacer I+D es caro. Ahora, en América Latina lo que se está viendo es que es caro, pero es mucho más barato que las grandes potencias. Entonces, uno hace rendir mucho más el capital. Y el conocimiento es tal que compite con las potencias, con lo cual creo que tenemos grandes ventajas en la región para justamente sacar provecho en términos de producción y de conocimiento y competir a nivel mundial. Y esto ya se está viendo, digamos, vemos muchos países de la región que ya están desarrollando hubs de innovación, que ya están promoviendo el desarrollo de empresas de base científica, combinando el conocimiento de las academias, las políticas públicas y las inversiones privadas para justamente generar ecosistemas de desarrollo de empresas de base científica que justamente encaran estos problemas. Y Perú creo que se está empezando a posicionar, si bien México, Brasil y Argentina se están posicionando quizás en un primer lugar, yo creo que en Perú ya se está gestando ese semillero, lo cual es un gran momento para empezar a incursionar y desarrollar mucho más. La región, la verdad que se está desarrollando muy bien, los inversores de afuera veo que están viendo con mejores ojos esto y creo que acompañado de las políticas públicas y ese conocimiento en la academia que se está dando ya desde años atrás, me parece que podría ser un buen momentum para sumar tracción en la generación de estas nuevas empresas. No sé si hasta ahora hay preguntas o dudas o inquietudes. Recuerden que pueden participar o prender el micrófono. Feliz de que charlemos más en profundidad si hay alguna duda o cuestión que quieran compartir. Sí, No, yo no creo que logro pueden ver el levantar chat. su mano para poder ayudarles con el micro o dejar sus consultas en el chat. Yo no logro ver el chat. Si querés, Sandra, me ayudas con eso. Ujú. Eh, me van diciendo cualquier cosa lo podemos ampliar. Entonces, Bueno, acá hablamos de... Sí, por aquí hay una pregunta de Mariori, pero por ahí para responderle, darte un poco con el ecosistema peruano. Mariori pregunta a las startups en Perú. Bueno, hay una BioNatural Solution que también utiliza la biotecnología. Lo bien. pueden buscar como BNS en las redes o en internet para que puedan ver cuál es el trabajo que tienen ellos. Bien. Sí, yo Continuemos. creo que hay muchas empresas que están como liderando un poco la industria porque están avanzando más rápido, porque han logrado hitos importantes. Para mí la biotecnología o el desarrollo de empresas de base científica no tiene geografía, porque realmente creo que hay un problema común que es el calentamiento global, la cura de enfermedades, anticipar la pandemia, el hambre, los recursos escasos indispensables. Entonces, yo lo que estoy viendo es que quizás las fronteras desaparecen un poco. Actualmente no tengo muy presente Perú. Sé que tienen creo que 5 startups que están muy bien posicionadas, pero no recuerdo bien, quizás se me confunde un poco los países. Pero si quieren indagar, yo también les puedo mandar después, me mandan un mensaje y con gusto los ayudo a conocer. Si no hay más preguntas, avanzo hacia algo que es importante, que es que a la hora de pensar la biotecnología y el desarrollo de empresas de base tecnológica, hay que pensar antes en los modelos mentales. Porque emprender en biotecnología o desarrollar ciencia para hacer un negocio o un emprendimiento, me parece que requiere replantear un cambio de paradigma o un modelo mental hacia algo diferente o hacia algo más nuevo. ¿Por qué? Porque hay desafíos que se presentan en esta industria y que quizás en otras no, porque estamos hablando de ciencia, de desarrollo de una empresa que implica un gran capital intensivo. Entonces, el paradigma tiene que ser muy superador. Cuando hablo de superador, hablo de pensar más allá del corto plazo, porque son empresas que toman un tiempo en desarrollarse
requieren un alto capital en un contexto, particularmente en América Latina, que por ahí no es tan favorable. Los fondos no están tan disponibles como en otros lados, los contactos o la industria no está tan desarrollada para incorporar estas nuevas tecnologías en sus modelos productivos, entonces ya empiezan a generarse como capas de complejidad. Y cuando hablo de replantear los modelos mentales, hablo de uno tener un mindset que no se venga abajo de manera tan sencilla, digamos. Estas personas, Cristóbal Colón, Henry Ford y Steve Jobs, teniendo muy claro la visión a la cual querían ir, han logrado grandes cosas que iban aún así en contra de los intereses y opiniones de la gente o de las instituciones. Ellos, teniendo claro ese paradigma o esa visión o ese propósito, han logrado cambiar la historia o cambiar la forma en que se hacían las cosas. Y esto tiene un punto en común con la biotecnología o el desarrollo de empresas a base científica, porque cuando usas ciencia para desarrollar una solución, doy por sentado que cambias la forma de hacer las cosas. Y ese cambiar las formas de hacer las cosas lo que hace es sacar de la zona de confort al status quo. Y esto genera muchas veces resistencia y malestares y dolores de cabeza. Quizás suena muy amplio, pero cuando vos querés incorporar una nueva vacuna o un nuevo ingrediente o un nuevo proceso usando biología o microorganismos o algo que no está regulado, lo que estás haciendo es cambiar el status quo o sacando de la caja a la coyuntura, digamos, a las instituciones, a los clientes, a los proveedores. Entonces es muy importante que uno, que va a ser el que termina siendo el músculo de esa idea, tenga muy claro ese modelo mental o ese paradigma que está queriendo cambiar. Cuando yo estaba en esta startup que estábamos desarrollando, nosotros queríamos hacer ingredientes activos usando microorganismos. Y nos dimos cuenta que los entes reguladores no tenían regulado los ingredientes provenientes de tecnologías basadas en ciencia, lo cual significó reescribir las normas. Entonces, se empieza a replantear un poco, che, esto que estamos haciendo, ¿realmente el mercado está listo para que lo reciba? ¿O nosotros tenemos que ser los vanguardistas y escribir esas normas? Bueno, empezás a jugar con un montón de variables que a la hora de desarrollar un producto quizás no tenés en cuenta. Pero teniendo esa visión tan clara, ese estudio de análisis tan claro, a uno lo ayuda a seguir trabajando en eso que a veces es muy laborioso. Y ese cambio de paradigma o ese restablecimiento de modelo mental tiene que ver también con la cultura, ¿no? Yo siempre digo que el principal desafío del desarrollo de una empresa de base biotecnológica es la adopción cultural de dos mundos que se juntan, que es la ciencia y el negocio. Y cuando hablo de ciencia y negocio, hablo de personas que piensan diferentes, pero que tienen que trabajar juntos para lograr un bien común. Hablamos de personas formadas muy bien técnicamente, donde su desarrollo ha sido en el laboratorio y donde su metodología de trabajo es muy específica y particular, y hablamos de personas que tienen que lograr vender y desarrollar un negocio que va más allá del producto, ahora vamos a ver por qué, en un contexto o en un, digamos, sí, en un ecosistema, porque el negocio se desarrolla en un ecosistema. Entonces, la conjunción o la convivencia de esos dos mundos, que es la ciencia y el negocio, hace un desafío en sí mismo al desarrollo de una startup. Entonces, yo creo que cuando uno quiere desarrollar un proyecto de base científica, teniendo esto en cuenta, creo que ya arranca con una ventaja por sobre el resto, porque te anticipas a un potencial desafío, que es cómo decidimos los objetivos, cómo vendemos esto que estamos haciendo y que todavía no está listo, cómo levantamos capital, qué mensaje transmitimos, qué valores queremos ser y transmitir. Todo eso se da una serie, obviamente, de conversaciones y uno se va alineando, obviamente, pero si eso no trasciende, en el futuro puede ser un problema mayor, porque las decisiones empiezan a tener más impacto y los intereses también empiezan a jugar. Entonces,
hablando de cambio de paradigma y modelos mentales, creo que el primer modelo mental o cambio de paradigma es cómo hacer para que estos dos mundos convivan en un equipo de trabajo. ¿Sí? Ya no estamos hablando de productos, ya estamos hablando de personas que trabajan juntas para lograr un fin común, que es una solución biotecnológica para un problema global. ¿Sí? Quizás esto no es técnico, pero sí es conceptual, muy importante a mi modo de ver, porque hablas del equipo de trabajo que es fundamental para una startup o un proyecto que quiera desarrollar. Pero bueno, uno tiene muy bien, tiene muy bien esa visión, tiene claridad sobre el problema, entiende la tecnología y dice, bueno, vamos a aceptar este desafío, lo vamos a tener en agenda y vamos a trabajarlo. Aún cuando emprender no es solamente el equipo y el producto, sino es también tener una concordancia con la coyuntura, con el externo, con lo externo, porque uno desarrolla esa startup en un contexto y ese contexto es el que te marca las reglas. Y las reglas vienen dadas por el proveedor, por el cliente, por las reglas públicas o las normas públicas que dicta el gobierno mismo, por los stakeholders, por los inversores, incluso por los mismos socios. Entonces ahí es donde digo, bueno, emprender es coordinar un montón de variables externas que participan o que afectan a ese proyecto. Pero también es coordinar con lo interno. Es decir, emprender también tiene que ver con coordinar un equipo, con todo lo que eso implica, para justamente lograr un valor y satisfacer al cliente. Sí, emprender es satisfacer a un cliente. De nada sirve desarrollar algo si el proveedor no está contento con mis términos, si el inversor no está contento con mis términos, si el cliente que me paga el producto no está contento con lo que yo le doy. ¿Sí? Entonces, cuando decimos que emprender es un baile sincrónico, quiere decir que tenemos que ser sincrónicos, tenemos que bailar al ritmo de lo externo, que es el contexto, y al ritmo de lo interno, que es el equipo. Es un doble desafío, ¿sí? Obviamente estos desafíos tienen diferentes deadlines, digamos. Coordinar al equipo es más en el día a día, pero coordinar con el gobierno es más largo plazo. Uno juega con eso también para poder justamente bailar sincrónicamente con todo. No sé si hay alguna pregunta con esto. Yo acá lo que quiero remarcar es la importancia de incluir los actores, no importa su participación, en el desarrollo de un proyecto o una startup de base científica. Yendo a lo puntual, me parece que a nivel conceptual, uno lo que tiene que tener en cuenta es que hay que crear algo para un mercado específico y que importe, ¿sí? Crear algo significa crear un producto o un servicio o un mix para un consumidor y que ese consumidor esté dispuesto a pagar. Esto no aplica solamente a lo biotecnológico, implica, digamos, para cualquier negocio, sea ONG o no, porque uno al final lo que busca es la sustentabilidad y la sostenibilidad en el negocio, en el proyecto que uno está haciendo. Ahí dejo unas preguntas que para mí son re importantes, digamos, ¿quién está dispuesto a pagar por lo que uno hace? ¿Qué tan rentable es ese pago? ¿Y qué tan innovador es lo que ofrezco? Con innovador me refiero a que si yo hago bicicletas, me salgo un poco lo biotech porque esto es conceptual para todos, si yo hago bicicletas, yo estoy compitiendo con el que hace autos, con el que vende caballos y con el que va caminando. ¿Cómo hago yo para que la persona me compre esa bicicleta? Si quiere llegar del punto A al punto B, puede ir en bici, caminando, en auto o a caballo. Bueno, todo ese juego es importante tenerlo en cuenta a la hora de pensar una idea. Y lo que necesitas para lograr todo eso es un equipo complementario, es decir, que el equipo que forma parte, digamos, de ese proyecto o de esa idea incipiente sea complementario, es decir, que las habilidades en suma
no permitan una carencia de capacidad técnica, lo llamo yo. Es decir, si somos todos contadores para hacer un estudio contable y jurídico, bueno, en algún momento hay que sumar a alguien que sepa de leyes legales para justamente hacer un estudio contable y jurídico. ¿Por qué? Porque si no, no podría ser jurídico el estudio, faltaría una capacidad técnica. Bueno, después uno ve si lo suma como socio o si terceriza el servicio. Pero claramente esa necesidad técnica está y hay que sumarlo al equipo. Cuando hablo de mercado único, hablo de enfocarse en un nicho específico para empezar. De nada sirve abarcar a toda la población mundial si no logras que uno te venda. Muchas veces, esto yendo a lo biotecnológico, uno se enamora del producto y se olvida a quién venderlo. Bueno, esto lo vendemos a todo el mundo. No. Mi consejo acá es enfócate en un nicho chiquito y después vas ampliando ese mercado y ganando tracción a través de las ventas de ese nicho chico. Cuando hablamos de mercado único, mi recomendación ahí es apuntar a aquellos clientes que estén dispuestos a pagarte aun cuando no tengas el producto en la mano. Ahí tenés un mercado único y fiel a lo que vos estás haciendo. No es fácil, pero si lográs dar, te aseguro que te va a ir bien. Estas son cosas que fui aprendiendo con la experiencia, se los transmito por ahí de manera muy rápida, pero créanme que en la cancha, cuando uno tiene una solución biotecnológica, ve el poder de la tecnología. El tema es que el que está del otro lado y tiene el capital para comprarte, no la ve como vos. Entonces ahí es donde uno necesita enfocarse en algo chico. Y lo último que creo que se necesita es un valor único. ¿Qué te diferencia del resto? ¿Qué te diferencia la bici del caballo, del auto o de caminar? Bueno, vas más rápido, haces ejercicio, no es tan cansador como caminar, tenés diferentes cambios, disfrutás el aire libre, llegas a tiempo, en fin. Y ese valor único puede ser por precio, por producto o por cualidad del producto, digamos, si hacemos un doble clic en producto. Creo que con estas tres cosas uno ya podría, digamos, con estos tres pilares uno podría empezar a trabajar una idea. Pero eso habla de una idea en general. Si vamos a lo biotech, se suman otras variables que son preguntas que quizás hagan cuando uno va a buscar capital o cuando uno va a vender. Es decir, ¿cómo protejo la tecnología? ¿Cómo está estructurada la empresa? ¿Cómo, digamos, cuáles son tus estratégicos para que vos puedas salir al mercado más rápido? ¿Cómo balanceás el costo del I+D? Sabiendo que el I+D es muy caro, ¿cómo balanceás ese costo? Y lo más importante para mí es la mentalidad del equipo fundador. Recuerden, tener un propósito claro supera cualquier barrera, cualquier problema del día a día. Eso ha pasado, hablo con fundadores de muchas empresas y me han dicho que tener un propósito claro, tener el propósito presente, los ha ayudado a superar problemas del día a día o del corto plazo. Pero bueno, yo sé que esto es mucha información. Con esto lo que quiero dar es un contexto macro de los puntos que tendrían que tener en cuenta, a mi modo de ver, a la hora de hacer una startup biotech basadas en ciencia. Acá me tomé el trabajo de armar una serie de pasos o de manual que a mí me sirve mucho a la hora de pensar no solamente una idea de este tipo, sino cualquier idea, porque muchas veces veo que antes de tener claro un montón de cuestiones, se lanzan al mercado. No sé si hay preguntas en el chat, pero de no ser así, seguimos con este slide. Sí, continuemos. Por ahí, que se vayan animando, por favor, a dejar sus consultas. Esperamos la Buenísimo. participación de todos ustedes. Ya tenemos más de 30 personas participando aquí. Qué bueno, bueno, un gusto y a disposición. A la hora de pensar una idea, muchas veces tengo la idea, empiezo a armar la idea. Mi propuesta es, tengo la idea, valido la idea, me pongo a armar la idea. Agrego un paso en el medio que para mí reduce costo en tiempo y en dinero.
Tener una idea, armar un modelo de negocio. Estoy en mi casa, tengo una idea, miro un problema global y empiezo a bajar la idea. No sé si conocen el Canvas, que es un template de 9 cuadrantes que permite a uno tener en cuenta todas las variables a considerar a la hora de desarrollar una idea. Una vez que tengo una idea, el segundo paso yo completaría ese template. Si no lo tienen, se los puedo pasar. Para empezar a bosquejar una idea. En ese template uno analiza los clientes, los recursos, el canal de distribución, el problema, los costos, los ingresos, la propuesta de valor, el mercado, el equipo. Y a uno le permite como empezar a bajar la idea en un papel, ¿sí? Una vez que tengo ese template completo, que debería tomarte un par de horas, voy y lo valido con gente cerca mío. Le pregunto a mis padres, a mis amigos, a gente experta de confianza que me podría desafiar esta idea. La idea es ponerla a prueba. Y una vez que la tengo validada, ajusto de vuelta. Vuelvo para atrás y ajusto ese template para considerar ese feedback que me han dado, ¿sí? Luego de ajustar ese modelo que previamente inicié en el paso 2, busco lo que falta. Es decir, tomo en cuenta todo ese feedback, replanteo ese modelo de negocio y analizo y busco lo que me falta para lograr ese modelo de negocio. Por ejemplo, si yo quiero hacer monopatines, esto lo llevo a otro tema para que se vea que esto permite plantear para cualquier idea. Yo quiero hacer monopatines en el paso 2. En el paso 3 voy y le pregunto a la gente, che, ¿vos comprarías un monopatín? Sí, no, está bueno. Y te empiezan a dar comentarios, feedback, para que en el paso 4, una vez que ajustás la idea, lo transformás a una bicicleta. Te das cuenta que el modelo de negocio de la bicicleta es mucho más superador que el monopatín, es más cómodo, la gente está dispuesta a pagar más por la bici que por el monopatín. Ajustás en el paso 4. Pero ¿qué pasa? Yo tenía todo pensado para el monopatín. Bueno, en el paso 5 lo que hago es buscar los recursos o los contactos o lo que necesite para hacer la bicicleta, ¿sí? Yo hasta el paso 5 no gasté dinero, lo hice solo, digamos, lo diseñé y lo programé solo a la idea, digamos, y dispuse de todos los recursos, o sea, sé dónde buscar los recursos que me hacen falta para hacer ese modelo de negocio ajustado que logré terminar en el paso 4. Recién en el paso 6 me pongo a trabajar. ¿Qué quiere decir? Me pongo a lanzar la idea. ¿Qué significa eso? Bueno, yo acá tengo 3 o 4 cosas que haría en el paso 6. Una es buscar un cofundador o un socio que me hace falta. Si hago un estudio contable y jurídico, bueno, busco al abogado que me falta, veo cómo lo incorporo. Si me faltan tinta para los sellos, que en el paso 3 me dijeron, che, te conviene tener sellos para que tu estudio jurídico sea un estudio serio, bueno, busco un proveedor de tinta, busco un proveedor de... Empiezo a armar todo el circo para que en un paso 7-8 ejecutás el plan. ¿Se entiende? Entonces, acá lo importante rescatar es, vos entre tener una idea y lanzar la idea, tenés que hacer un análisis previo de factibilidad, ¿sí? Para ver si esa idea efectivamente es la mejor o si hace falta ajustarlo para no gastar después más tiempo y más dinero cuando ya estás en el mercado. Entonces, tenemos una idea, ya sabemos cómo diagramar la idea, ya tenemos una estrategia para lanzar esa idea al mercado, que son los pasos para lograr que les comenté recién. Bueno, ¿dónde me conviene enfocarme para decir, ok, lo que yo haga va a tener un impacto? Acá volviendo un poco al concepto biotecnológico, ¿no? Que la biotecnología genera un impacto en el mundo. La ciencia ayuda a que eso se pueda lograr. Según el Foro Económico Mundial, y a mi modo de verlo, el futuro es verde. Es decir, hay una gran necesidad para resolver problemas globales
basados en el cuidado y la preservación del medio ambiente o los recursos naturales. De acá a 2 años vemos que el verde, el naranja y el colorado, en el lado izquierdo del gráfico, digamos, está más intercalado, pero en 10 años vemos que las prioridades cambian y ya del 1 al 4 ya son verdes. El Foro Económico Mundial lo que hace es englobar una serie de temáticas y cuestiones y muchos de esos análisis tienen que ver con las necesidades globales. El medio ambiente y la preservación de la biodiversidad es un tema que llama con urgencia, sobre todo por el calentamiento global, la falta de forestación y la carencia de recursos naturales que estamos viendo que va a haber en el futuro. Y a la derecha yo se las puse todas juntas para que vean los temas que más llaman, ¿no? O sea, el cambio climático hay que mitigarlo de alguna forma, digamos, la adopción de todo lo que es los cambios climáticos, de nuevas tecnologías o de recursos hacia el cambio climático, algunas están fallando, lo que quieren hacer es revertir eso, los desastres naturales, la pérdida de biodiversidad, los recursos naturales, eso ya es un tema que viene hace 10 años ya, esto es del año pasado, ya se está viendo que eso sigue todavía como una crisis. Y después los incidentes de daños naturales o medioambientales que se están dando. ¿Cómo controlamos los daños ambientales? Por ejemplo, el incendio que hubo en Los Ángeles hace poco, con miles y miles de hectáreas. Haciendo un poco de doble clic, acá me tomé el atrevimiento de yo listar megatendencias que estoy viendo por la experiencia misma, digamos. Una cosa es lo que ve el Foro Económico Mundial y acá les quiero compartir lo que yo estoy viendo también, que engloba quizás otros temas más puntuales, como tiene que ver con el AI, todo lo que es tecnologías basadas en inteligencia artificial, la preservación de especies, la reforestación de bosques, cómo hacemos para limpiar los desechos industriales, la computación cuántica, el quantum computing, la biología sintética, todo lo que es digamos, la ingeniería microbiana, para justamente uno absorber mejor los nutrientes. Ya ahí empezamos a entrar en alimentos funcionales, la longevidad, las medicinas de precisión o personalizadas, los biomateriales, las biorefinerías. Si uno analiza estas cuestiones, lo que se está haciendo es replantear lo que hoy ya se hace, ¿sí? ¿Y eso por qué? Porque, bueno, la ciencia lo permite, con sus pros y sus contras, y es lo que se está viendo. También hay biomateriales, se está viendo mucho de biomateriales, cómo reemplazar al plástico que hay en botellas o todo lo que es lo sintético en materiales que utilizamos para la limpieza, por ejemplo, se está analizando para reemplazarlo por materiales que se degradan en el tiempo de manera mucho más rápida. Esto es una lista que armé para que tengan en cuenta también y que quizás es más puntual. Quizás uno de estos temas les resuena a ustedes un poco con lo que hacen y Sandra me comentaba que hacían. Quizás les resuene más. Cuando uno emprende, muchos preguntan, ok, ¿qué hay que hacer? Bueno, a mí me gusta también decir qué es lo que sugiero no hacer, de vuelta, en base a lo que veo y en mi corta experiencia. En biotecnología es muy fácil enamorarse del producto, de la idea, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de una tecnología de vanguardia, una tecnología con mucho poder de transformación, pero a veces el mercado no está listo. Entonces mi consejo es no te enamores de la idea porque quizás el mercado va a estar listo en 10 años y quizás el proyecto de vida de uno no está en ofrecerlo en 10 años, sino en 2. Entonces ahí es donde digo, bueno, esa hipótesis de enamorarse del producto, de la idea, que se cae. Entonces ahí es escuchar el mercado y luego invertir en la idea. Otra cosa que sugiero no hacer es hacerlo solo. Para mí es clave la multidisciplinaridad, ser multidisciplinario en los equipos, complementarse en las capacidades y buscar ayuda, ¿sí? Sobre todo en este ambiente tan complejo como es la ciencia y el desarrollo de tecnologías de base científica. Después, hacer un plan.
no hacer un plan me parece muy riesgoso, porque el plan lo que hace es priorizar tus actividades y controlar tus gastos. Recuerden que estamos en una industria que es cara y es muy importante la eficiencia de capital y del tiempo. Y por último, es no ignorar el feedback. Cuando uno es emprendedor, a veces, esto todavía no lo analicé, pero suele darse que cuesta escuchar el comentario de afuera, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno naturalmente se vuelve más experto en el tema y por ende suele ignorar el comentario o el feedback de afuera. Esto sea quien sea que te dé feedback, me parece siempre es valioso y está bueno no ignorarlo. Al final de todo, me parece que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo, ¿no? Muchas veces decimos, che, qué bueno sería hacer esto o tener esto. Bueno, yo lo que propongo es, tenemos todos los recursos, pongámonos manos a la obra y creemos eso que queremos hacer. Muchas gracias. No sé si hay preguntas o comentarios que quieran agregar. Sí, Agustín, muchas gracias por todo lo que has compartido. Aquí tenemos a Rudy levantando la mano. Hola Rudy, ¿cómo estás? Hola, hola Agustín, un gusto. Soy Rudy de Perú, de Ica, y quería preguntarte, yo justamente estoy justo en esta etapa, ha llegado este webinar es como anillo al dedo. Yo soy ingeniera de alimentos, tengo ya más de 10 años en el sector, concesionarios de alimentos, para ser más específica, o sea, servicios de alimentación colectiva. Entonces, a mí me apasiona el tema de la alimentación saludable, del estilo de vida saludable, más allá de la parte de tecnología, o sea, de procesos, me voy más por el estilo de vida saludable y coincido, o sea, con la idea que nos das de que el futuro es verde y que, o sea, también la tendencia de comer sano y de tener una vida saludable también va a ser una necesidad. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el tema del estilo de vida saludable es una tendencia que en una provincia como Ica, por ejemplo, que está alejada de Lima, en Lima sí como que ya se vive una tendencia mayor porque es capital, ¿no? Pero Ujú, Ica como tal falta educación, o sea, falta cultura también. Entonces, yo tengo justamente en proyección crear una idea de negocio en mi rubro, en alimentos. ujú, Entonces, eh, y he pensado, o sea, dirigirla por el tema entre una juguería, pero, o sea, desde el enfoque nutricional, desde cada necesidad, ¿no? Desde empezar con detox y así a la necesidad de lo que pueda haber en el cliente. ujú, Pero eso va por un lado que me encantaría generar este proyecto, pero, o sea, también me pongo a pensar, oye, Rudy, pero ¿cuántos clientes vas a tener? Entonces, estoy entre la duda entre eso y lo otro, que obviamente sí me va a dar mucho más rentabilidad, que también lo tengo en mente, es una pollería. O sea, aquí, o sea, todo el mundo come pollo a la brasa y va a ser un negocio pues que definitivamente sí va a haber ventas. ujú, Entonces estoy como que en esa duda, ¿no? Estoy entre o un negocio que me dé sí rentabilidad ya, ujú. o voy apostando por mi proyecto de alimentación saludable, pero hacerlo de a pocos y en el tiempo. Entonces ahí me gustaría saber tu opinión. Gracias. Claro. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Rudy. A la hora de emprender, justo estoy redactando una nota sobre este tema. A la hora de emprender, creo que es importante tener en cuenta, digamos, el contexto de uno, digamos, ¿no? Porque uno cuando emprende, el 99% de los proyectos fracasan, esa es la estadística. Entonces, ¿qué pasaría si fracasa el proyecto que vos haces? ¿Sí? ¿Qué riesgo corres si fracasa ese proyecto? ¿Sí? Ese es un concepto muy importante. A veces uno, por el amor al arte, quiere emprender y no tiene en cuenta las variables más personales, digamos, ¿sí? En términos de modelo de negocio, a ver, para vos entender cuánta gente te va a comprar, ahí es, en el paso 2 que compartí en la presentación, uno hace ese análisis. Es decir,
entiende cuántas personas le puede llegar a comprar, sabiendo que un 20% de esos que te dicen que sí, al final no te compran, más o menos. Lo que puedes hacer ahí es una encuesta y tomar tu barrio o tomar tu ciudad para analizar si la gente está dispuesta a tomar esa bebida. En esa encuesta preguntaría qué valorás más de una bebida funcional o una bebida específica que vos quieras desarrollar, y quizás hasta vos puedas aprender. Si tu bebida va a ser más orientada a, no sé, a una bebida más probiótica, y la gente te dice, mira, quiero una bebida que me enseñe, que me pueda ayudar a dormir, bueno, dejaría de ser probiótica quizás si le enfocás más al sueño, pero eso nunca lo vas a entender hasta que vos no salgas a la calle, digamos, y preguntes, ¿sí? Idea de color que me surge ahora, vos podrías, si hay tantas pollerías, esto tiene que ver con tu segunda idea, quizás vas a tener mucha competencia, tendrías que diferenciarte. Acordate, uno de los ingredientes es el valor, qué valor diferencial, ¿sí? Quizás las pollerías puedan ser tus clientes principales de tu jugo, ¿sí? O quizás lanzás una pollería más detox, no sé cómo decirlo, como somos una pollería y nos diferenciamos porque somos más saludables. Entonces, lo saludable de la pollería quizás no es tan innovador como el jugo, pero te estás metiendo en un mercado más saludable, aprovechando que ya hay un boom de pollos en tu zona. ¿Se entiende la idea? Y después, cuando esa pollería funcional escale, ahí puedes incorporar tu jugo. Eso es una estrategia, digamos. Pero de vuelta, me parece que si no salís a preguntar a personas que vos creas que te puedan consumir el producto que sea, difícilmente puedas eh, estar segura. Eso es inevitable. Salir a la calle puede ser que alguien te pase un reporte de consumo de tu barrio, de tu país, hablar con la gente que lidera el sector de alimentos en tu país. O sea, es salir a preguntar para vos tener métrica. Para mí, el dato mata relato. Si yo tenés datos concretos que dicen, che, la gente quiere más pollo, bueno, hacete la pollería. La gente quiere más jugos funcionales, bueno, vas al jugo funcional. Muchas gracias. Gracias, Agustín. Sí, gracias también, Rudy, por tu intervención. Bueno, en realidad para todos, cuando todavía estamos en esa primera etapa del análisis de emprender o no, es asumir riesgos también, ¿no? Y buscar a quienes te pueden dar ese soporte para que puedas llegar a cumplir el objetivo. Ver quiénes son tus aliados, ver el mercado, qué necesita ese mercado donde te estás o quieres enfocarte, ¿no? Y definitivamente de a pocos también se llega lejos porque vas aprendiendo, vas aprendiendo. Y bueno, pues aquí también todos los que están aquí seguramente tienen alguna inquietud en particular. Por aquí también en el chat les hemos dejado nuestro link de WhatsApp para que nos puedan contactar. También les pedimos que nos sigan en todas las redes. Estamos en LinkedIn, Instagram, Facebook como 101 Amazonas, la incubadora que estamos trabajando desde ya con Agustín Blacker para poder acompañarlos en el fortalecimiento de sus propuestas, de sus emprendimientos en el tema de biotech, ¿no? Nosotros como 101 Amazonas promovemos la sostenibilidad en los emprendimientos y más aún si son mujeres que quieren emprender. Había otra pregunta yo para cerrar. Aquí Leslie nos estaba preguntando, para que Agustín le pueda responder. Al presentar un producto en biotech, ¿cómo se debe presentar el producto? Es decir, ¿se debería priorizar la parte técnica para mayor credibilidad? ¿O qué aspecto se debería resaltar? Bien, muy buena pregunta. Depende quién reciba el mensaje, ¿sí? Por lo general, lo que se suele hacer es presentar el producto que va directamente al consumidor, sea una empresa o un consumidor. Después se muestran los resultados que dicen, hemos logrado esto. Y si quieren más información, ya pasás a otra conversación, digamos. Pero yo apuntaría a un mensaje simple
que se entienda en términos de productos de consumo, ¿sí? De nada sirve decir, yendo al ejemplo del jugo de Rudy, de nada sirve explicar el jugo en términos de fórmulas químicas si el que lo lee no es un químico, ¿sí? Ahora, la persona que lo lee, si vos pones un jugo con las propiedades nutricionales y decís tiene más de este ingrediente o es más funcional por esto, quizás se entienda mejor el mensaje último que se quiere transmitir. Después te pueden preguntar, bueno, pero contame cómo lo formulás. Bueno, la fórmula suele ser el secreto industrial, pero sí puedes contar o cómo producís el ingrediente, qué mecanismo usás para producirlo, o si hay una certificación de tu proveedor que ayuda a dar seguridad de que ese ingrediente o ese jugo es natural, por ejemplo, o cumple los estándares. Entonces, a la hora de comunicar, para mí tiene que ser simple y pensado en la audiencia, ¿sí? Si tu audiencia es técnico, lo puedes elevar un poco más. Si tu audiencia no es técnico, hacerlo más genérico y al hueso, como decimos en Argentina, que es dar claridad sobre lo que estás queriendo transmitir. Después, si esa conversación escala y quizás, sí, haces un doble clic en otra presentación o otro documento donde explicas más detalladamente cómo lo haces, de dónde vienen los insumos, si tenés alguna certificación y demás. Pero ya ir de entrada con el detalle técnico, quizás hasta genere un rechazo, ¿sí? Ya. Ahí está, Leslie. Gracias por consultar. Muy bien. A ver, ya vamos a ir cerrando nuestra sala. Gerardo comenta, en el Perú, según tengo entendido, la mayoría de inversionistas se concentran en los fondos para tecnología emergente. ¿Existe ya inversionistas en Perú, Latam, que se especialicen en startups? Claro, sí. Está Salcantay también en Perú. Ellos están apoyando a este rubro. Salcantay, sí, ahora lo voy a escribir o les paso a ver la web si lo encuentro. En realidad sí, mientras ustedes tengan una propuesta innovadora y que realmente sea bastante escalable, van a encontrar a un inversionista, e incluso de fuera, que están mirando a Latinoamérica. Si tienen una propuesta que les interesa, imagínense a un inversionista extranjero, pues qué genial, ¿no? Para que nos volteen a ver. Todo depende de lo que ustedes ofrezcan al mercado y qué soluciones potenciales están proponiendo, ¿no? Con tantos problemas que tenemos en el mundo. Así es. A ver, Tenés, voy a aquí. en Perú desconozco, pero en Argentina tenés a Gridex, a SF500, en Chile tenés a de Ganesha Lab, a Zulrich, a Sentinel, en México tenés a Frison. De vuelta, para mí la biotecnología supera las geografías. Siempre buscaría inversores lo más cerca posible, digamos, es más fácil que te contactes con inversores de Perú a que un argentino, por ejemplo, o chileno, pero bueno, sepan que hay inversores o fondos de inversión en América Latina que también acompañan a empresas de base de biotecnológica, no importa la geografía, ¿sí? Porque estamos en una etapa muy incipiente en la región, se viene moviendo muy bien en los últimos años, pero falta muchísimo. Esto lo comento para que no tengan miedo de buscar afuera de Perú también. Sé que Perú igual se está desarrollando fondos y demás, pero bueno, lo comento para que lo tengan en cuenta. Sí, sí, eso es una realidad. No tengamos ese miedo de presentar y exponer las ideas. Con eso van a encontrar bastante feedback, recomendaciones, contactos, nuevos aliados y atraer también a la inversión a nuestro país, ¿no? Así que eso es genial. Bueno, entonces ya para cerrar, aquí no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Aquí Leslie sigue compartiendo. Gracias, Dair, también. Los esperamos en una siguiente taller, siguiente webinar. Vamos a seguir trabajando también con Agustín, como ya lo habíamos mencionado. Muchas gracias, Agustín, por compartirnos en este espacio, ¿no? Todo lo que tu experiencia emprendedora
Y bueno, felicitarte también por lo que estás generando desde la Argentina, ¿no? Para Latinoamérica. Muchas gracias a todos. Ahí dejé mis contactos también y gracias, Sandra, por la invitación. Estamos en contacto. Estamos en contacto. Muy bien. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.